Buenas noches, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Nuevamente estamos en este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos regala este canal TVX. Este espacio que nos sirve para acercarnos, para conversar un poco, para conocernos, para poder intercambiar opiniones. Ahí siempre estoy viendo los comentarios que ponen en las redes sociales, en los comentarios de YouTube. Ahí estoy pendiente también. De ahí poder acercarnos, aprovechando entonces que nos estamos acercando y que hoy, 15 de febrero, ayer fue el Día de la Amistad, y seamos aquí entre nosotros, nosotras, seamos también amigos y amigas. Así que un gran abrazo a quienes estamos ahí viendo y a quienes también ven todos los programas y están pendientes de YouTube. Sé que muchas veces tenemos opiniones diferentes, sé que muchas veces los comentarios, decimos cosas que posiblemente no compartimos opiniones, pero de eso se trata, eso es lo rico de este tipo de espacios, poder compartir, poder conversar, poder acercarnos y poder tener estas opiniones diferentes, estas opiniones disidentes, poder hablar y poder dialogar más allá de lo que pensamos, porque así podemos ir creando lazos, podemos ir creando amistades, podemos ir creando país al final, porque al final es eso lo que vamos a ir construyendo. Si lo que queremos es una sociedad mejor, que creo que es lo que todos y todas queremos aquí, tener un país mejor, un país con más oportunidades, un país con más justicia, donde las mayorías no sean excluidas de los grandes beneficios del desarrollo y que podamos incluso cuestionar esa idea de los beneficios del desarrollo para que podamos incluir voces alternativas, voces de quienes plantean otras formas de vivir, otras formas de ver el mundo, otras formas de gestionar la vida común. Y que todo este cúmulo de cosas, quienes dicen esto por aquí, quienes dicen esto por allá, quienes dicen esto por allá, quienes viven de esta otra forma diferente, podamos ser siempre un país mejor a partir del diálogo, a partir de esa pluralidad, a partir de la riqueza que nos da esta diversidad. Porque si todos y todas pensáramos igual y todos y todas viviéramos igual, qué aburrido fuera, que a lo que cualquiera dijera algo, todos le dijeran, sí, eso es. Y si otro dice otra cosa, sí, eso también es. Entonces, el hecho de poder tener opiniones diferentes, eso nos da riqueza, nos da pluralidad. Y poder hablar de esas diferencias es lo que nos permite ir construyendo un mejor país. Estamos ya a 15 de febrero. Estamos a días, ya semanitas, de las elecciones, del famoso 28 de febrero, el tan ansiado para algunos 28 de febrero y para algunas el 28 de febrero. Este espacio entonces, este 15 de febrero, y seguramente ustedes ya deben de estar aburridos de tanta gente hablando de las elecciones y todo el mundo hablando de eso, y que si bien creo que este espacio vamos a hablar un poquito sobre elecciones, no quiero referirme directamente a las elecciones del 28 de febrero, ni siquiera a elecciones que hayan pasado antes en el país, o posiblemente toquemos de pasada algunas. Pero más allá que hablar de las elecciones, y más allá, si ponemos un paso más atrás de ahí, hablemos sobre la democracia. Esa famosa idea de democracia que últimamente tanto hemos estado oyendo, que si se está atacando a la democracia o que hay que defender a la democracia y quién está al lado de la democracia. Pero nuevamente, intentemos ir otro pasito más atrás. ¿Qué estamos entendiendo por democracia? ¿Y qué es eso? ¿Y para qué sirve? ¿Y por qué tanto pelea alrededor de la democracia? ¿Y por qué tanta deudas que decimos que también tiene el sistema democrático que hemos tenido? Creo que es importante y es un primer paso de diálogo y un primer paso ir hacia atrás. No ver lo que está pasando ahorita. No veamos ahorita el 28 de febrero. Quiero que nos vayamos un poco más atrás. Quiero que vayamos a entender
¿De dónde surgen todos estos conceptos de democracia, de sistemas políticos? ¿Y por qué tenemos, porque sí que los tenemos, grandes problemas en los sistemas políticos? Y no solo en este país. El mundo entero está pasando por una crisis de representación política. La democracia occidental, el paradigma de democracia occidental que el mundo tenía en la cabeza y que estaba aplicado en los diferentes países, está en un momento de crisis, está siendo cuestionada. Estados Unidos tiene fuertes cuestionamientos alrededor de cómo funciona su sistema democrático, de representación política. Europa ha estado durante años bajo presiones de manifestaciones sociales, de grandes cuestionamientos sobre sus sistemas políticos, de cómo está el tema de la integración europea, de cómo se representan los diferentes grupos sociales de la Unión Europea. América Latina misma tiene graves problemas de representación política, una crisis. Entonces podemos hablar que estamos frente a una crisis de representación del sistema político, democrático, liberal, del paradigma de la democracia occidental sobre la cual se había construido la idea de república y la idea de los sistemas políticos modernos. Y es que aquí tengamos que entender algo, o creo que más que entenderlo, recordemos, porque creo que ya lo sabemos, solo a veces hay que ordenar las ideas, ¿verdad?, para irles encontrando un poquito de sentido. En el 1989, cuando cae el muro de Berlín, vimos un gran ascenso, una gran celebración del paradigma neoliberal, de la economía neoliberal, y no solo de la economía neoliberal, sino del sentido común neoliberal, donde se hicieron grandes proclamas, por ejemplo, de Fukuyama, decía el fin de las ideologías, que a partir de la caída del muro de Berlín se habían caído las ideologías, ya no existían las ideologías. Sin embargo, ahí hay un problema fundamental, y es que en esa misma caída del muro de Berlín, si bien en términos de sentido político, de sentido colectivo y de imaginario colectivo, parecía entonces que sí había una victoria contundente del modelo neoliberal y de la visión y del sentido común neoliberal frente a paradigmas como el alternativo, como en ese momento fue el socialismo, que también hay que decir que tuvo sus graves errores y que hay mucha historia dentro de la Unión Soviética que hay que estudiarla para aprenderla, para no repetirla también. Cuando hablemos de cosas diferentes, de plantearnos, también tenemos que tomar en cuenta los errores del pasado. Pero bien, se dio una victoria del modelo neoliberal, del capitalismo neoliberal. Y hay que entender entonces que el capitalismo ya no sigue siendo solo un modo de producción, donde una pequeña parte de la población se queda o controla los medios de producción y controla los recursos para luego apropiarse de las ganancias, y donde la fuerza de trabajo es explotada para generar ese valor que luego va a ser apropiado por las clases capitalistas. Ya no solo es ese modo de producción, que lo sigue siendo, pero ya no solo es eso, sino que además se convierte en un sentido común. El sentido común capitalista y el sentido común neoliberal. Como decía un profesor en la universidad, muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos. Porque eso que nosotras llamamos como sentido común, muchas veces está impregnado de las ideas de este sistema dominante. Y las naturalizamos, se naturalizan y entran a jugar dentro de todo nuestra vida, dentro de nuestra cotidianidad. La idea de que todo es una mercancía, de que todo tiene un precio, de que todo se puede comprar y vender, eso termina calando profundo. De que cualquier cosa puede ser un sujeto, un objeto de explotación, un objeto de apropiación. Y el punto es ver quién es baboso para ver quién se apropia de eso.
¿Quién hace mejor la jugada? ¿Para quién se apropia de eso? ¿Quién juega mejor para ganar esta partida? Y entonces todo lo reduce en términos de competencia y apropiación de ganancia. Y ese ya no solo se queda esa búsqueda de ganancia y esa búsqueda de lucro y esa competencia en la esfera de la economía monetaria, de la economía capitalista, sino que se convierte en gran parte de nuestra vida, de nuestra cotidianidad. El hecho de convertir todo en una mercancía. Y se llega a mercantilizar la vida misma. Se mercantiliza la tierra, se mercantiliza la naturaleza, se vuelve una mercancía el agua, se vuelve una mercancía, aquí, se vuelve una mercancía nuestras ideas. Nuestras ideas parecería que solo valen si generan dinero, si te van a generar algo de rentabilidad. Las ideas de emancipación, las ideas de libertad, las ideas de fraternidad, las ideas de solidaridad, dentro de un mercado capitalista, de un marco, de un sentido común capitalista, pues parecen un sinsentido. Parecen las tonteras de juventud, son esas cosas que se les ocurren a los bichos cuando están jóvenes y que después cuando maduran ya van a entender lo que de verdad es el mundo. Frente a eso hay que resistir. Y estas ideas de mercantilización de la vida, todos estos grandes paradigmas donde nos convertimos todos y todas en sujetos, en objetos de lucro, de ganancia, se van reflejando también en los espacios de decisión política. Porque al final de cuentas, ¿qué es la política? Muchas veces decimos, no, hombre, es que la política es mala, la política es fea, en la política solo entra gente que busca un hueso, o la política es cosas de acá, de aquellos espacios. Y entonces, no, a mí de política no me estés hablando, ¿verdad? Porque la política es allá. A mí yo no quiero hablar de política. Sin embargo, y es que la política es esta gestión de lo colectivo. El hecho de poder ponernos de acuerdo para hacer algo en colectivo, para poder gestionar un grupo, para poder gestionar los espacios, para poder gestionar lo público. Eso es hacer política. Y en ese sentido, todos y todas hacemos política. Todos y todas somos seres políticos. Porque con nuestras acciones estamos definiendo cosas colectivas. Aunque no adquiramos conciencia de eso. Aunque pareciera que son decisiones muy individuales que no van a afectar, terminan haciendo política. La decisión, por ejemplo, de dónde voy a comer, es una decisión política. Si voy a comer allá al comedorcito de la niña Mari, que tiene ahí comidito, un par de rellenitos, un par de whisky, de chile relleno, estoy apoyando un determinado modo de producción. Estoy con mi decisión apoyando, gestionando este tipo de espacios. O que si me voy a una cadena de comida rápida, también, entonces, tengo esa elección. Y con mi decisión estoy haciendo política. Cuando estoy en el pasaje de mi comunidad y saludo a los vecinos y vemos que, puchica, miren, ese árbol ya se está pasando los cabres, ¿verdad? Ese árbol ya se pone peligroso, las ramas de ese árbol ya parece que van a fregar los cabres y eso ya es peligroso. Y nos ponemos de acuerdo con los vecinos y con las vecinas para ver qué hacer con ese árbol. Eso ya es hacer política, porque es la gestión de lo colectivo. Cuando empezamos a decidir cómo se van a gestionar los parqueos en la comunidad, en el pasaje, ahí ya estamos haciendo espacios colectivos. Estamos haciendo política. La señora que sale en la mañanita a estar barriendo a la acera, ahí de la casa, está haciendo política, porque está haciendo parte de la gestión colectiva del espacio. Entonces, todos y todas, en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, hacemos política, somos seres políticos.
porque somos seres colectivos. Esta pandemia y las condiciones de la cuarentena nos dejaron clarito la necesidad de contacto físico, de contacto con el otro y con la otra. ¿Cuántos no pasamos desesperados y desesperadas de cuándo se va a terminar este confinamiento para poder saludar a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestras familias, a nuestras parejas? Somos seres colectivos y como seres colectivos hacemos gestión de lo colectivo y eso es hacer política. Todos y todas hacemos política. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces este sentido común neoliberal que mercantiliza y que te individualiza todo, en el que pareciera que todo es una decisión individual tuya y nada más tiene repercusiones individuales y por tanto cada quien que busque cómo va a salir, cada quien cómo va a desarrollarse es su problema. Ese sentido común neoliberal que lo tenemos ya tan mentalizado y tan internalizado, donde cada quien debe ser responsable nada más de su propio espacio, de su propio metro cuadrado, y el resto que vea cada quien como sale. Eso es quitar, ocultar, ponernos un velo. Hemos vivido entonces en estos espacios, en un confinamiento. La época neoliberal, el sentido común neoliberal, nos pone un confinamiento, una cuarentena, un aislamiento, no solo físico, sino que social, con el otro y con la otra. Y así como estuvimos muchos y muchas desesperados y desesperadas por salir de la cuarentena, por el COVID-19, por esta cuarentena física, donde de verdad estábamos en las cuatro paredes de las casas, es importante que resistamos y que salgamos de esta cuarentena del sentido común. Es importante que nos identifiquemos y que nos reconozcamos en nosotros y en las otras. Y que a partir de ahí entonces podemos ir entendiendo los sistemas políticos formales. Podemos y debemos ser capaces de entrar en estos espacios, de ver estos espacios de toma de decisión, ya no solo entonces como espacios asignados a pequeños grupos. No, es que las cosas de la Asamblea Legislativa, que lo vean los diputados o las diputadas. Que las cosas del Ejecutivo, que las vea ya en Casa Presidencial, el presidente, los ministros, las ministras. Que las cosas de la justicia, que las vean que se vean en la Corte Suprema. Y que los espacios de toma de decisión formal, que lo vean estos otros espacios. Y nosotros no nos metemos ahí más que solo como que fuera un equipo de fútbol, de ponerse la camiseta y apoyar al equipo. Eso dejémoslo para el equipo de fútbol. Si en la política todos y todas hacemos política, pues asumamos nuestro papel en esa parte de la gestión colectiva. Ahora entonces, con este recorrido, sí, vuelvo otra vez a las elecciones del 28 de febrero. Es un buen momento, es una oportunidad para recordar que lo político no se reduce a esos espacios de toma de decisión, no se reduce a ir a marcar una papeleta cada tantos años. Lo político, nuestra participación política, va mucho más allá. Nuestra participación política sí debe ser participar en las elecciones, elegir con nuestro voto, con nuestra marca, a las candidaturas, a esos perfiles que veamos que tienen capacidades de proponer algo diferente, de tener programas, de tener agendas de acuerdo a los intereses que nosotros y nosotras podamos tener. Pero no nos limitemos a eso. Nuestro papel en la política entonces va más allá. Tenemos que ir a elegir, tenemos que participar en las elecciones. Este 28 de febrero, amigos, amigas, desde ya vayan, revisen los perfiles, escojan los partidos políticos, los perfiles, las candidaturas que mejor les parezcan, pero háganlos informadas.
No solo por las campañas políticas. Siéntense con el tiempo, veamos los libros, a ver, este propone tal, este propone esta otra cosa, uy, esta otra persona quizás con estas cosas no, esta persona con estas cosas tal vez sí, y hagamos esas valoraciones. Pero después del 28 de febrero y después del 1 de mayo, cuando asuman las nuevas candidaturas de la Asamblea Legislativa que resulten ganadoras, también asumamos un papel de Contraloría. Ok, yo te di mi voto por esto y esto y esto. ¿Qué estamos haciendo con esto, esto y esto? ¿Qué estás haciendo con esto, esto y esto? ¿Qué información me vas a dar con esto? ¿Y cómo? Además, podemos conectar los espacios de la micropolítica, estos espacios de la colectividad más comunitaria, de los espacios más comunitarios, y estos espacios más institucionales. Porque al final de cuentas es eso, es la representación. El Estado es la representación institucional de los intereses de la colectividad. Y hay que asegurarse que esos intereses de la colectividad sí se vean reflejados. Entonces, compañeros, compañeras, amigos, amigas, la invitación de este programa son dos. Una, salgamos del confinamiento del sentido común neoliberal. No nos aislemos más del otro y de la otra. Aislémonos en la medida de lo biosanitario, de lo bioseguro, demos la mascarilla, demos nuestro alcohol gel. Pero reconozcamos en el otro y en la otra las luchas, que son también nuestras luchas. Sus problemas, que son también nuestros problemas. Y nuestros problemas que también son los suyos. Salgamos de ese confinamiento neoliberal. Y el segundo es que entonces, una vez salgamos de ese confinamiento neoliberal y seamos capaces de asumirnos y reconocernos, podamos comenzar a asumir nuestra responsabilidad también en la gestión de lo público y de lo colectivo. A partir siempre del cuidado, de la responsabilidad, de la ternura y de la solidaridad. Buenas noches, amigos, amigas. Un gran abrazo.